Bienvenidos al curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a dedicar este quinto video a continuar con el desarrollo de la teoría de integración de Riemann. Y en esta oportunidad vamos a estudiar lo que se conoce como la condición de Riemann. La condición de Riemann es una condición analítica que nos va a permitir a nosotros establecer cuándo una función es integrable. Inclusive nos va a dar una condición necesaria y suficiente para caracterizar funciones que son integrables en un intervalo AB. Para ello, entonces, vamos a enunciar y demostrar el siguiente teorema. El siguiente teorema dice lo siguiente. Supongamos por acá que yo tengo una función f definida de AB en R. ¿Ok? Vamos a suponer que tengamos esa función y supongamos que para una función de ese tipo que la función es acotada. ¿Ok? ¿Es acotada dónde? Es acotada en el intervalo. Entonces el teorema lo que me dice es lo siguiente. F es integrable en el sentido de Riemann si y solamente si la función f va a ser integrable en este sentido, si y solamente si la función va a satisfacer la siguiente condición. Dado epsilon mayor que 0, vamos a poder encontrar o garantizar que existe al menos una sucesión que va a depender de epsilon, tal que las sumas superiores menos las sumas inferiores de la función con respecto a dicha partición sea menor que epsilon. Esta condición que tengo escrita acá se conoce como condición de Riemann y da condición necesaria y suficiente para garantizar la integrabilidad sobre el intervalo AB de la función f. ¿Cómo se demuestra este teorema? Bueno, para demostrar este teorema vamos a necesitar recordar la propiedad de aproximación de supremos e ínfimos. ¿Ok? Porque aquí vamos a trabajar completamente con la noción de supremos e ínfimos, pero necesitamos la propiedad de aproximación. La recuerdo rápidamente. Supongamos que nosotros estamos trabajando con un subconjunto en R acotado. Como el subconjunto es acotado, el axioma de completitud me garantiza que el conjunto A tiene un supremo. Vamos a llamar ese supremo alfa. Y la propiedad de aproximación lo que me dice es que alfa es el supremo de A si y solamente si para todo epsilon mayor que 0. Para el parámetro epsilon mayor que 0, yo puedo decir esto, que existe al menos un elemento X, lo vamos a denotar X sub E, perteneciente al conjunto, para el cual nosotros tenemos que alfa menos epsilon es menor estricto que el elemento, en este caso X sub epsilon, y esto es menor o igual que alfa. Eso es en el caso del supremo. De forma análoga, nosotros podemos definir para el caso de los ínfimos. Yo puedo decir, por ejemplo, que A minúscula es el ínfimo del conjunto A, si solamente si para todo epsilon mayor que 0. Nosotros podemos decir que existe un elemento X sub E en el conjunto, para el cual ahora se satisface la siguiente cadena de desigualdades, que A es menor o igual que X sub epsilon y que esto es menor estricto que alfa, en este caso, perdón, que A más epsilon. ¿Ok? Aquí apretadito. Entonces, estas dos propiedades nos va a permitir demostrar el teorema anterior. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a iniciar la demostración. La demostración corre así. En este sentido, supongamos que la función es integrable. Vamos a suponer que la función es integrable y vamos a concluir la condición. Bueno, como la función es integrable, nosotros sabemos que el ínfimo de las sumas superiores va a ser igual al supremo de las sumas inferiores. Eso lo sabemos porque esa es nuestra definición de integrabilidad.
donde este ínfimo y este supremo los estamos tomando sobre todas las particiones P definidas en el intervalo AB. ¿Ok? Entonces yo me quedo con esto en la mente y ahora yo voy a invocar o voy a utilizar la propiedad de aproximación, pero para los supremos. Gracias a la propiedad de aproximación para los supremos, sea epsilon mayor que 0 y escogemos una, vamos a llamarla una partición P sub 0 perteneciente a todas las particiones en el intervalo AB, tal que ella satisfaga la siguiente condición o la siguiente propiedad, que permítanme borrar para poder escribirlo acá con detalle. Puedo decir entonces que el supremo de las sumas inferiores, ¿verdad?, con respecto a la partición P menos epsilon medio, eso va a ser menor que L de Fp sub 0, o sea que la suma de que esta suma en particular considerada con respecto a esta partición P sub 0, y esto va a ser menor o igual que esta cantidad que tengo a la izquierda, que el supremo sobre P de L de Fp. Esa es una primera desigualdad. ¿Ok? Repito, aquí lo que estoy es utilizando la propiedad de aproximación para los supremos, pero aplicada ahora no para un conjunto A en abstracto, sino para el conjunto de sumas inferiores de Riemann con respecto a la función f. Entonces estoy mirando este supremo, en vez de colocar aquí epsilon, coloco epsilon medio, y entonces esta cantidad es menor o igual que esta cantidad particular. Aquí tengo P sub 0, aquí espero que se vea mejor, aquí tengo P sub 0, ¿ok? Estoy evaluando en una partición particular que esta partición depende de este epsilon, por supuesto, y esto es menor o igual que el supremo otra vez de todas las particiones con respecto al intervalo AB. Pero acuérdense que el supremo, esto yo lo puedo borrar, acá puedo sustituir y en vez de supremo, acá coloco el ínfimo sobre U con respecto a todas las particiones en AB. Y esto mismo lo puedo sustituir acá, esto lo dejo igual, esto no lo toco, este factor no lo toco, pero este sí. Y aquí entonces puedo sustituir y aquí colocar el ínfimo con respecto a U de Fp con respecto a P, otra vez. Entonces tengo esta primera, vamos a escribir acá para que quede más clarito, Fp. Tengo esta primera desigualdad, permítanme ahí apretadita, que esto va menos epsilon medio, menor que esto, menor que esto. Tengo esta primera desigualdad, esta desigualdad vamos a llamarla 1, y por otra parte, para ese mismo epsilon, dado ese mismo epsilon, podemos garantizar que existe otra partición P sub 1, tal que va a satisfacer la siguiente cadena de desigualdades, pero ahora lo voy a usar aplicando el ínfimo, o sea, aplicando la propiedad de aproximación para los ínfimos. Lo escribo así, el ínfimo sobre P de U de Fp, ¿verdad? Va a ser menor o igual que U de F con respecto a P1. Fíjense que ya no es P0, es otra partición, no tiene por qué ser igual a la anterior. Y aquí estoy mirando sumas superiores, U de Fp1, y esto va a ser, apretadito aquí, menor que el ínfimo sobre P de U de Fp más epsilon entre 2. Ahora lo escribo acá. Esto de acá arriba, U de Fp1, va a ser menor estricto que el ínfimo de las sumas superiores U de Fp más epsilon medio. ¿Ok? Esta es una segunda desigualdad o segunda condición que vamos a guardar. Y ahora para concluir el resultado, sea o definimos, ahora sí, definimos P sub epsilon como el refinamiento de P0 con P1. P0 unido con P1. Por los teoremas anteriores, P sub epsilon es refinamiento de ambas, o sea,
Lo que estoy diciendo es que P0 está contenido en P sub epsilon y P1 está contenido en P sub epsilon también. Son ella, P sub epsilon es refinamiento de ambas particiones. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir? Entre muchas otras cosas. Bueno, que cuando yo establezco esta desigualdad, cuando yo estimo cuánto vale esto menos esto de acá, la diferencia de estas dos, de estas cantidades, esto va a ser menor o igual. Acá uno me va a quedar como U de F P sub 1 menos L de F P sub 0. Yo tengo eso, ¿no? Aquí P sub 1, vamos a ver, P sub 1, acá P sub 0. Pero ahora estas particiones son tales que ellas satisfacen la siguiente desigualdad. Por un lado, voy a borrar, o sea, quédense con esta última cantidad que está acá. Esta desigualdad va a ser menor o igual que lo siguiente. Lo tengo que borrar porque si no, no puedo grabar lo que necesito. Eso va a ser menor o igual. Por un lado me va a quedar el ínfimo sobre P de U de FP más epsilon medio. Vamos a poner acá un paréntesis grandote. Este factor salió de U, o sea, este factor me lo está generando la suma parcial U, aquí lo escribo clarito, U de FP1, ¿verdad? Y después la otra, que sería con un signo negativo, pero la voy a escribir así con toda la mala intención del mundo, más acá menos el ínfimo sobre P U de FP, ok, menos epsilon medio. Entonces tenemos estas dos cantidades que al sumarla obviamente estos factores se simplifican, epsilon medio más epsilon medio. Lo que puedo concluir entonces es que esto menos esto que está acá va a ser menor que epsilon. Y ahí tenemos verificada la condición de Cauchy. Ahora, para demostrar la otra implicación, la que viene en este sentido, para demostrar esto, vamos a suponer entonces que se satisface esto, ¿no? Lo escribo, que dado epsilon mayor que 0, existe una partición P sub E tal que se cumple esto, esta desigualdad. Esto, las sumas superiores menos las sumas inferiores con respecto a la función f van a ser menores que epsilon. Vamos a suponer que se cumple esa condición. Inclusive, como esto se cumple para cualquier epsilon dado, yo voy a tomar, porque yo quiero, porque la condición se cumple en general, entonces yo voy a tomar epsilon de la forma 1 sobre n, por ejemplo, con n perteneciente a los naturales. Si yo escojo un epsilon de este tipo, yo puedo para este n construir una partición, yo puedo encontrar una partición que la voy a llamar P sub n, canónica. Vamos a tomarla no de cualquier manera, sino canónica, tal que para esta partición canónica yo puedo decir o yo puedo establecer lo siguiente. Permítanme escribirlo por acá. Lo voy a escribir así, tal que la diferencia P sub n menos L de F P sub n, todo eso va a ser menor, esto va a ser menor que 1 sobre L. O sea que las sumas superiores menos las sumas inferiores con respecto a esta partición canónica sea menor que 1 sobre n. Y ahora yo observo lo siguiente. Yo observo rápidamente que el ínfimo de todas estas, sobre todas las particiones, el ínfimo va a ser más pequeño que U de F P sub n. ¿Ok? O sea, porque el ínfimo siempre es más pequeño que un elemento particular del conjunto. Y de forma análoga, yo puedo decir que el supremo sobre las sumas inferiores, permítanme escribirlo así, un poquito, centrar un poquito más, el supremo sobre todas las particiones P de las sumas inferiores, esto va a ser mayor
puede ser mayor o igual, ¿no? Por supuesto, que L, que las sumas inferiores con respecto a la partición canónica. Que yo escogí. Esto es un P sub n. Bueno, entonces, utilizando esas dos desigualdades, con la condición anterior, yo puedo concluir esto, que el ínfimo sobre U de FP sub FP, con respecto a P, el ínfimo de esto, menos el supremo con respecto a P de L de FP, esta diferencia va a ser menor que 1 sobre N. ¿Ok? Esta diferencia que está acá, vamos a tratar de centrar para que ustedes puedan leerla completamente. Esta diferencia que está acá, esta diferencia de estas dos cosas, va a ser menor que 1 sobre N. Y ahora sí, haciendo N tender a infinito, si yo hago N tender a infinito, esto tiende a 0. Por lo tanto, esta cantidad de aquí es tan chiquitica como yo quiera. O sea, yo lo que puedo, por un lado, cuando yo tome el límite, esto no depende de n, ¿no? Esto que está aquí no depende de n, pero cuando yo tome n tender a infinito, yo estoy diciendo por una parte que esta desigualdad es menor que 0. O sea, que esta diferencia U de FP sobre P menos vamos a escribirlo más chiquitico, disculpen que borre tanto, pero quiero que se vea bien, el ínfimo sobre U de las sumas superiores con respecto a la partición, menos el supremo de las sumas inferiores con respecto a la partición P. U de F, P acá y P acá. Esta diferencia, y aquí la pizarra no me quiere escribir bien, pero esto es una F, esto pretende ser una F. Bueno, esta diferencia va a ser menor que 0, pero por otra parte yo sé que esto es mayor que 0 también. Entonces, mayor o igual, menor o igual, esto es mayor o igual, otro es menor que 0, o sea que no le queda otra opción que ser iguales. Que esta cantidad tiene que ser igual, voy a escribir así para que se vea, a esta cantidad que está acá. No le queda otra opción. Apretado por arriba, es acotado por arriba, acoto por debajo me da la constante 0, por arriba tomo límite, ese límite tiende a 0, en consecuencia estas dos cosas tienen que ser iguales y allí tenemos el resultado del teorema. Como corolario, vamos a escribirlo así, corolario, podemos establecer lo siguiente, y es un resultado central y es la definición de integral que se usa en los cursos de cálculo. Se los voy a enunciar así. F es integrable, supongamos F acotada, ¿ok? Siempre aquí vamos a pedir que F sea acotada en el intervalo AB. F es integrable si y solamente si, la función va a ser integrable en el intervalo AB, si y solamente si se cumple lo siguiente, que el límite de las sumas superiores con respecto a las particiones P sub n, que P sub n son en nuestro caso las particiones canónicas, van a ser iguales al límite, cuando n tiende a infinito, al límite de las sumas inferiores con respecto a la partición canónica. Y en ambos casos, como estos límites coinciden y son los mismos, es lo que vamos a llamar la integral de AB de f de x. ¿Ok? Ese va a ser el valor de la integral en el intervalo AB. Esta es la noción con la que comienzan los cursos de cálculo y yo les dejo como ejercicio, les planteo como ejercicio que ustedes demuestren a partir de la condición de Cauchy, demuestren esta propiedad usando la definición de límite.